es que levanten la mano para poder darles a cada quien la oportunidad de hablar, de expresar sus dudas o un comentario que tengan con respecto a la sesión. Bueno, vamos a comenzar. Voy a darles un poquito de lo que considero más importante de las unidades que hemos visto y vamos a llegar al final a lo que es la evidencia de aprendizaje, ya que ahí es donde he observado que hay mayor duda para su realización. Bueno, comencemos con dietoterapia. La dietoterapia se refiere a las modificaciones que hacemos a la dieta dependiendo de las alteraciones producidas por la enfermedad. Como ya lo vieron en la unidad 1, podemos modificarlas en consistencia, cualitativamente, cuantitativamente o por su valor nutrimental. De hecho, chicos, aquellos que tengan prendido su micrófono, tengan cuidado por favor, pidan la mano para poder manejar mejor esta sesión. Bien, sigamos. Las diferentes modificaciones que se hacen pueden venir combinadas, no necesariamente es una dieta que, por ejemplo, vaya a tener una reducción en proteína y que ahí se quede. Puede ser una dieta reducida en proteína y a la vez incompleta, no vamos a alcanzar el requerimiento nutricional dependiendo de la condición que tenga nuestro paciente. Siempre va a ser importante supervisar la condición de nuestro paciente. Aquí mencionamos lo que es la competencia general, que es la que tenemos que llegar al final de nuestro curso, que es analizar los fundamentos de dietoterapia relacionándolos con las diferentes alteraciones metabólicas y o digestivas causadas por la enfermedad para aplicar las dietas de acuerdo a las necesidades del paciente mediante los lineamientos y guías de alimentos. ¿Qué es lo importante de aquí que tenemos que resaltar? Que vamos a aplicar las dietas de acuerdo a las necesidades del paciente, por tanto siempre tenemos que estar al pendiente de ellos. Los lineamientos y guías son en lo que nos vamos a basar, no son inamovibles. Esto va a depender de la condición que tenga, de la patología, de otros factores, si presenta complicaciones, incluso de costumbres o gustos que tenga el paciente. En la competencia específica de nuestra unidad 2, vamos a ver que vamos a analizar las dietas progresivas hospitalarias para distinguir qué tipo de dieta necesita un paciente, según la patología que presenta mediante la revisión de sus características. ¿Esto a qué me refiero? Vamos a ver si el paciente salió de una cirugía, de un estudio, si es por alguna enfermedad, por lo que estamos dándole cierta dieta que se incluyen en este rubro. Las dietas progresivas hospitalarias vamos a tener que son para evitar alteraciones o complicaciones. Las que se incluyen son líquidos claros, líquidos generales, papillas, dieta blanda, dieta normal y dieta enteral. Esta última no la coloqué en el orden que viene en lo que es la planeación del contenido porque no necesariamente se tiene que dar en ese orden. La alimentación enteral es una alimentación especial. ¿Ok? Esta ahorita vamos a ver sus indicaciones y sus características. Grabación iniciada. Gracias, Judith. Sí, se está grabando la sesión. Bueno, como les decía, no es necesario que lleven un orden. Por ejemplo, en pacientes que van a acudir a cirugía, se les acostumbra a dar líquidos claros antes de la cirugía para evitar, por ejemplo, que haya un riesgo de broncoaspiración. Saliendo de la cirugía, igual se procede a líquidos claros. Dependiendo de la aceptación, vamos a pasar a líquidos generales o directamente podemos pasar a una dieta blanda. ¿Okay? Pero para esto nosotros tenemos que estar en constante comunicación y seguimiento del paciente. Ok. Nuestro papel, ¿cuál va a ser? Al inicio, cuando un paciente llega al hospital, lo primero que tenemos que hacer nosotros es valorar al paciente. Para eso contamos con diferentes herramientas, como sería la valoración global subjetiva, la MNA o la Mini Nutritional Assessment, el índice pronóstico nutricional, el índice pronóstico hospitalario, lo que es los datos de albúmina, ya que eso nos refleja directamente un diagnóstico nutricional. Tenemos que conocer y saber cuáles son nuestros parámetros bioquímicos para poder determinar esto. Esta valoración inicial no se queda ahí. Durante el tiempo de estancia
tenemos que mantener esa vigilancia. El paciente probablemente esté con nosotros 2, 3 días, pero también puede pasarse 3, 4, 5, 6 meses. Esto va a depender de la condición o de la patología que el paciente presente. Entonces, esta evaluación se hace al inicio y durante la estancia. Chicos, tengan cuidado porque alguien tiene prendido su micrófono, parece que es Yadira. Así que les encargo el micrófono porque se escucha que platican. ¿Ok? Bueno, seguimos. Esta evaluación también se lleva un seguimiento al alta. Al paciente no nada más se le deja ahí, no nada más es, a ver, está en una semana, 15 días con nosotros, se va y ya no sabemos de él. No, tiene que llevar un seguimiento. Al momento que el paciente se va de alta, se le tiene que dar un plan de alimentación que se va a llevar a casa y a partir de ahí se le manda o se le deriva a lo que es consulta externa para que él continúe con ese tratamiento. Durante la estancia hospitalaria, ¿qué tenemos que vigilar? Vamos a vigilar la aceptación, el consumo y la tolerancia de los alimentos con el fin de adecuar la dieta. La dieta no es fija, no se va a quedar la misma dieta desde que el paciente ingresa hasta que el paciente sale. Durante ese tiempo va a necesitar estudios, va a necesitar quizá una cirugía, probablemente el paciente se nos complique, también pasa de que llega muy mal, pero por fortuna empieza a mejorar. Bueno, entonces tenemos que estar al pendiente de todos esos datos y siempre adecuar la dieta. Todos los días tenemos que estar al pendiente de ese consumo y de cómo va. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente con lo que son los diferentes tipos de dieta. Aquí sí quiero dejar algo en claro. Nosotros en nuestra planeación es una guía, es un material de apoyo, la planeación que se da en plataforma. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pero así básico y que no podemos mover. Las indicaciones y la guía de alimentos. Esta guía de alimentos que se les proporciona ya son alimentos que están comprobados que el paciente no le van a causar ningún efecto secundario o que va a tener alguna complicación o que el paciente puede incluso tener no tanto una complicación como una enfermedad, sino de repente ellos por lo mismo de que se la pasan acostados todo el tiempo, tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de cólicos, de inflamación, algunos llegan a presentar diarrea. Entonces, todo eso tenemos siempre que estar al pendiente. Como les decía, lo que vamos a dejar que es básico que ustedes se aprendan de memoria y que lo sigan tal cual, son las indicaciones y la guía de alimentos. Por eso fue lo que quise plasmarles aquí, puesto que en plataforma ya pudieron ver la descripción de la dieta. Por ejemplo, esta dieta de líquidos claros. ¿En qué momento se da? Se da después de que un paciente sale de un ayuno. El ayuno, porque puede ser por una enfermedad, por ejemplo, que tenga cáncer de esófago, que tenga varices y que el paciente no esté tolerando varices esofágicas y que el paciente no esté tolerando ningún alimento por algún riesgo de que pueda tener una hemorragia, por ejemplo, o de que les dije el riesgo de broncoaspiración. También esto pasa después, los líquidos claros se dan después de una cirugía para empezar a mover, que otra vez haya peristaltismo en lo que es el intestino, también viene después de estudios y después cuando se da el destete de lo que es la alimentación enteral y la alimentación parenteral. Es una dieta que sabemos que es de fácil digestión, pero también es inadecuada porque no cubre los requerimientos calóricos que el paciente necesita. Como les indiqué en el foro, que la mayoría de ustedes ya hicieron sus actividades, la desnutrición presenta una alta prevalencia en los pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Pues porque a los pacientes se les deja constantemente en ayuno. Si ustedes no están también atrás verificando al paciente y atrás del médico, estas dietas se pueden quedar por una semana, 2, 3 semanas. ¿Ok? Y la dieta de líquidos claros, lo vimos, va de 24 a 48 horas. No la podemos dar más porque el paciente va a comenzar a depletarse. Es una dieta que no nos va a aportar nada de proteína, que no nos va a aportar en realidad algún macronutriente que en verdad lo esté alimentando. Hay que estar con los médicos siempre detrás. El médico les va a dejar esta indicación de líquidos claros. ¿Por qué? Porque muchas veces se les olvida o porque muchas veces lo anotan en pluma y cuando el residente o el médico interno llega y lo pasa a computadora, se les olvida agregar esa indicación.
pasan las indicaciones de medicamentos, pero lo que es la dieta las tienden a dejar igual. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Van a verificar por qué el paciente tiene líquidos claros. Vamos a ver si es debido a una enfermedad, por ejemplo, pancreatitis. Bueno, entonces vamos a dar una solución. Vamos con el médico, hablamos y le decimos, este paciente tiene pancreatitis, no puede consumir nada vía oral, ok, nada más lo tienen en líquidos, no lo están nutriendo. Yo recomiendo entonces que se maneje una NPT, una nutrición parenteral. Si vemos que el paciente realmente fue por estudios y que no le han hecho el cambio, bueno, entonces le comentamos, vamos a comenzar vamos a hacer la progresión de la dieta para verificar las condiciones en las que está y que el paciente esté bien. ¿Ok? ¿Por qué les dije que nada más indicaciones y guía de alimentos? Bueno, en líquidos claros no hay tanto problema con el valor nutritivo porque en realidad nos da de 400 a 600 calorías. Ahorita les comento lo demás. Entonces, como sabemos, las indicaciones son en cirugías, en pruebas de laboratorio, colonoscopías. En las colonoscopías hay que tener cuidado, se utilizan medios de contraste. A pesar de que aquí nada más nos dice gelatina de agua, bueno, cuando hay una colonoscopía no se dan gelatinas que sean rojas por el colorante. Podemos mandar gelatina de anís, gelatina de naranja, gelatina de limón y hasta ahí. No podemos mandar otro tipo de gelatinas por los colorantes que contiene. Aquí les puse, porque eso no viene remarcado en la planeación, que el jugo de manzana o el de uva no son naturales, son jugos procesados, así que hay que tener cuidado cuando nuestro paciente sea diabético. En ocasiones llega el paciente al hospital, nos colocan la dieta nada más líquidos claros, pero los médicos no nos especifican si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, tiene alguna hepatopatía, si es renal o por qué. Entonces nuestro deber es consultar, por eso les decía, se hace una valoración al inicio, porque es consultar el diagnóstico que tiene, qué enfermedad de base y qué complicaciones presenta. Bien. Ok, otra cosa que se me olvidó comentarles en lo que es los líquidos claros. En muchas instituciones hospitalarias suele pasar que al paciente se le programa para un estudio. El paciente se deja en ayuno desde un día anterior. Digamos que el paciente tiene el estudio a las 9 de la mañana. Se le deja en ayuno desde la hora de la cena. Ok. Pero el laboratorio, por la causa que ustedes quieran, no le puede realizar el estudio, se le suspende. El paciente, ¿qué pasa? Le dan de comer para, ya no cenó, ya no desayunó, bueno, se le puede dar la comida de la tarde. Pero le vuelven a decir al paciente que otra vez tiene estudio al día siguiente. Vuelve a pasar lo mismo, ya no hace la cena, el desayuno otra vez, y así muchas veces no los trae. Cancelando el estudio, cancelando y cancelando, y el paciente no consume lo que necesita y comienza a bajar de peso, comienza a bajar niveles de albúmina, de proteína, y se nos empieza a depletar. Entonces, ante eso también tenemos nosotros que estar al pendiente para verificar que no se le deja al paciente en ayuno 2, 3, 4, 5 días, que ha pasado, y digo, es una práctica muy regular en los hospitales. Vamos ahora con la dieta de líquidos generales. La dieta de líquidos generales es la transición entre líquidos claros y dieta blanda. Esta va a depender de la tolerancia que haya tenido el paciente, ya que muchos llegan a salir de cirugía, por ejemplo, y presentan vómito o presentan algún otro problema debido a que ingieren el alimento. Entonces, ya que ellos hayan aceptado los líquidos claros, podemos ubicar líquidos generales. ¿Por qué? Porque aquí ya incluimos otro tipo de alimentos. Ya incluimos, por ejemplo, pollo, huevo, caseinato de calcio, ya se incluyen lácteos. Ya se puede dar es una dieta un poco más completa. Incluso podemos llegar a alcanzar 1500 calorías, 1300, dependiendo de la que nosotros le vayamos a dar a nuestro paciente. Igual que en la líquidos claros, siempre es importante verificar qué diagnóstico tiene nuestro paciente. Tenemos que checar, como les dije, si es diabético no le vamos a mandar una gelatina. Si tenemos gelatina sin azúcar, perfecto, pero si no, olvidemos. Y siempre estar al pendiente de esa situación.
Otra cosa es que los alimentos van licuados. Tengan presente esto, hasta el nombre de la dieta lo dice, líquidos. No podemos agarrar y decirle, bueno, le mando papayita picada, chayotito con huevo. No. La papaya va en como si fuera un agua de papaya, por ejemplo, el chayote va en un jugo, o sea, son cosas o forma, sí, o sea, que tenga una consistencia más líquida, no llega a tener la consistencia de papilla, tiene que ser más diluido. Igual aquí, guíense siempre, y más para lo que es la evidencia de aprendizaje, guíense en su cuadro, en esta guía de alimentos, por eso fue lo único que les puse, porque es lo más importante que tienen que ver. La papilla. La papilla no siempre va después de una dieta líquida, ya que la papilla se ocupa para ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas en esófago, que llega a tener a lo mejor un tumor, como les decía, varices. Las varices son muy frecuentes, entonces en las varices hay que cuidar de no dar nada sólido porque podemos rasgar y podemos tener un sangrado de tubo digestivo alto. También se da no nada más para enfermedades, sino también lo ocupamos en el caso de geriatría o pediatría. Hay que verificar al paciente por qué le estamos dando papilla. Si nada más es un paciente que es de pediatría o pues que es geriátrico y no presenta ningún otro problema, incluso podemos darle algún alimento que sea un poco más sólido. Por ejemplo, galletas Marías, ellos tienden a remojarlas en el tecito, en la lechita, y así la consumen. Pero como les dije, hay que tener cuidado dependiendo de qué o por qué motivo le estamos dando papilla. Si llegan a ser un problema de esófago, un cáncer, por ejemplo, no le vamos a poder dar esas galletas. Simplemente es algo que está contraindicado para ellos. En esta opción también les puse, porque no viene en la guía de alimentos, parece, viene lo que les puse es el cafeinato de calcio. El cafeinato de calcio siempre nos va a ayudar para poder alcanzar los requerimientos de proteína, ya que hay pacientes, por ejemplo, que llegan pacientes quemados con un requerimiento proteico mayor. Bueno, podemos ocupar el cafeinato de calcio y mezclarlo con la papilla. Hay que tener cuidado porque en las instituciones, en los hospitales, generalmente la papilla no se hace paciente por paciente. Llegan y el servicio se da en la mañana, turno vespertino generalmente no lo tiene. Bueno, lo que hacen es pasar una cantidad de frutas, de verduras, de carne, se hace una mezcla completa. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ubicar al paciente y podemos pedir o solicitarle a lo que son los cocineros que preparen, por ejemplo, un caldo de pollo, en el que venga incluido el pollo, la verdura, quizá arroz. Si nosotros todo eso lo mezclamos y hacemos una papilla con los elementos combinados, le van a dar un mayor sabor. Un paciente que ustedes nada más llegan y le den una papilla de res sin otra cosa, no se la va a comer. Lo que va a hacer es que cuando regresen la charola al servicio, va a venir íntegra la papilla. En cambio, si le damos la carne de res mezclada con zanahoria, con espinacas, con papa, le va a mejorar el sabor. Aquí tenemos que tener cuidado. Si llegan a preparar en grandes cantidades, que sea para todos los que van a consumir papilla, todo el censo de sus papillas, verifiquen quiénes sí pueden consumir azúcar, quiénes pueden consumir sal. Porque aquí también tenemos que hacer si el paciente no tiene problemas de hipertensión ni insuficiencia renal, bueno, le podemos adicionar sal y va a mejorar el sabor. Pero si el paciente presenta algún problema de eso, es importante que entonces la carne, la verdura, venga cocida de una forma que esté sazonada con hierbas, por ejemplo, para que le dé una mejor, que tengan más pues como decía, más sabor para que ellos lo puedan consumir. Aquí vamos. En otros casos también los hospitales tienen cocinetas. Las papillas las llegan a preparar al momento. Se les da a ellos la ración de fruta, de verdura, de cereal, y al momento ellos la preparan. Pero siempre hay que verificar que donde le están preparando sea exclusivo para papillas. No podemos mezclar algún otro tipo de alimento ahí. Siempre hay que cuidar la higiene. Las dietas blandas. Aquí sí quiero dejar varias cositas en claro, porque también he visto que presentan un poco de problemática con la dieta blanda.
La dieta blanda, tenemos dos tipos de dieta. La dieta blanda que nos estamos refiriendo a que sea baja en residuo, y aquella blanda que se llama blanda mecánica, que queremos que sea suave. Entonces tenemos que especificar. A ver, Lucía, les pido por favor que levanten la mano para las dudas, y si pueden hacer uso del micrófono mucho mejor, para que me pueda dar cuenta que tienen algún comentario respecto al tema. Ahorita hablamos de lo que es el cafeinato del calcio, eso se los voy a dar al final, Lucía. Ahorita terminamos con lo que es la dieta blanda normal, y vamos a hablar de lo que es el cafeinato, de albúmina y de algunos otros componentes. Bien, estábamos en que hay que tener muy en cuenta y que dejar en claro qué dieta blanda queremos. Una dieta blanda que sea suave en consistencia, o una dieta blanda que sea baja en residuos. Cuando ustedes estén en hospital, o aquellos que estén, bueno, todos van a pasar de seguro, pero aquellos que lleguen a quedarse en un hospital, tienen que entender que van a trabajar con personas que no conocen nada de esto, que no saben la temática de nutrición. Si ustedes a ellos le ponen en una tarjeta dieta blanda, ellos van a pensar que es blanda porque tiene que ser suave, que sea algo que sea fácil de masticar. Y nosotros sabemos que no, que va a ser una dieta blanda porque necesitamos que sea de fácil digestión, que sea baja en fibra, que tenga un bajo contenido en grasas, que tenga un bajo contenido en irritantes. Entonces siempre hay que especificar qué tipo de dieta nosotros necesitamos, ¿ok? Si necesitamos una dieta suave o si necesitamos una dieta blanda, por la diferencia de lo que es, de que sea de fácil digestión. Bien, en esta, los compañeros que nos han mandado sus actividades, he notado que hay un poco de confusión. Aquí todas las frutas y las verduras que se dan, todas van cocidas. Aquellas que no se pueden cocer, como la sandía, como la jícama, simplemente no se mandan. Podemos dar las frutas naturales o podemos dar las frutas en almíbar. Se puede hacer uso de higo, de durazno, de piña en almíbar. Incluso la piña natural, esa la pueden mandar a que la pueden meter al vapor, y así la pueden dar a sus pacientes. ¿Qué excepción hay de frutas crudas? Esas sí se las voy a dar. La excepción de frutas crudas que se pueden manejar en una dieta blanda. Podemos dar uvas, podemos dar plátano, podemos mandar papaya, ¿ok? De ahí en fuera, todas las demás frutas van cocidas, así sea manzana, así sea pera, todo se cose. Entonces tengan cuidado nada más, como les dije, con aquellas que no pueden ser cocidas, como la sandía, como el melón, como la jícama. Las verduras igual, todas cocidas, por favor. Los alimentos de origen animal. Estos simplemente no les vamos a poner grasa, y nos olvidamos aquí en la dieta blanda de las grasas saturadas. No vamos a estarles mandando mayonesa, no les vamos a mandar crema, no tocino, no, nada que sea de ese tipo de grasas. Los aceites que manejamos, maíz, girasol, oliva y soya, hasta ahí. En un hospital tampoco es por cuestiones de... aquí tiene más que ver con cuestiones de costos, y de que algunos pacientes obviamente no lo toleran, no se maneja el aguacate. A menos que ustedes soliciten nueces, almendras, para, por ejemplo, dietas secas, la pueden dar, pero en general ese tipo de alimentos no se manejan en un hospital. Por eso nada más aquí vemos estos 4 tipos de aceite. Los azúcares: azúcar mascabada, normal, miel y gelatina. No mandamos chocolate, no mandamos lechita con chocolate, no mandamos lechita con café, son irritantes. Entonces, como vimos, una de las características de la dieta blanda es que no lleva un bajo contenido en grasas e irritantes. Entonces no le ponemos picante y no le ponemos condimentos, no lo vamos a estar con pimienta, con comino, no. Tiene que ser lo más fácil de digerir posible. Las indicaciones obviamente ya las tienen: colitis, gastritis, diarreas, algunas dificultades de deglución, por ejemplo, intolerancias, son generalmente en las que los ocupamos.
Aquí especifico, ¿por qué se puede modificar el valor nutrimental? Porque una dieta blanda no nada más se le va a dar a una persona que no tenga ningún problema o ninguna enfermedad. ¿Qué va a pasar si es un paciente diabético y necesita una dieta baja en residuo? Bueno, pues entonces vamos a mandar una dieta blanda para diabético. Y si es un paciente renal, lo mismo, blanda para renal, blanda para blanda hiposódica, si es para un paciente hipertenso. Vamos a ajustar la dieta a la enfermedad que tenga el paciente. Aquí vuelvo a reiterar, cuidado con las indicaciones del médico. Siempre verificar que tengan ya su dieta blanda, su dieta normal, después de han pasado máximo 2 o 3 días de que lleven una dieta líquida. Con la dieta normal no tenemos ningún problema, simplemente vamos a seguir las características de una dieta correcta. Debe ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Esta rara vez se utiliza en los hospitales, a menos que se encuentren ustedes en un hospital de ortopedia, la van a manejar para casi todos los pacientes. Pero si están en un hospital de especialidades, en un hospital en el que se maneja medicina interna, cirugía general, pediatría, va a ser raro que manejen una dieta normal. Casi todos van a tener alguna modificación, ya sea cualitativa o cuantitativamente. Van a tener dietas hipoalergénicas, bajas en colecitoquinéticos, para renal, para hepatópata. Muy bien. ¿Sí? Ok. Bien, ahora nosotros en este bloque nada más nos vamos a enfocar a la alimentación enteral. No vamos a poder ver lo que es la nutrición parenteral, puesto que tiende a ser más compleja. En ese tipo de nutrición cambian las kilocalorías, por ejemplo, de los carbohidratos, no se maneja en 4, sino que se maneja en 3.4. Se tiene que ver el balance de nitrógeno, si es positivo, si es negativo, se tiene que hacer una corrección de nitrógeno. Pero queda fuera de lo que es nuestra temática, supongo que ya lo van a ver en nutrición clínica o en lo que es alguna otra materia, pero a nosotros sí queda fuera, entonces nada más vamos a ubicarnos en dieta enteral. Ana, sí, en dieta normal sí se permite el aguacate y nueces, pero como te menciono, en los hospitales no son alimentos que estén concesionados, simplemente no se manejan. Es muy raro que ustedes puedan mandar o que les den ese tipo de alimentos. Como les dije, esos van a tener acceso principalmente aquellos que se encuentren en hospitales de ortopedia. Ahí sí se pueden manejar. En lo que son los hospitales que tenemos otro tipo de especialidades, no, porque la comida se maneja, no se hace un menú para cada quien, se hace un menú para todos los pacientes y simplemente se le realizan adaptaciones. Por lo tanto, no manejamos eso. El café sí se da. En dietas normales sí lo manejamos. ¿Por qué? Porque el café ese sí viene, se incluye dentro de los alimentos permitidos en los hospitales, porque también se les da a los comensales, a aquellos compañeros que tienen derecho a comedor. Ok, ahora continuamos entonces con la dieta enteral. La dieta enteral, le voy a dar un mayor énfasis, porque la dieta enteral primero tiene que quedarnos bien claro que es una nutrición completa. Aquí sí podemos cubrir los requerimientos calóricos que el paciente tenga. En calorías, en macronutrientes, proteína, carbohidratos, lípidos, puede estar perfectamente adaptada. ¿Cuál es la diferencia? Que esta se maneja por sonda. Entonces, los alimentos que le demos, tenemos que estar nosotros en la cabeza, tener la idea de que va a pasar a través de una sonda, no va a ser vía oral. No vamos a mandarle a un paciente que tenga alimentación enteral pollo asado con papas, por ejemplo, ¿no? Porque el paciente no lo va a comer vía oral, por eso les estoy remarcando esto, es a través de sonda. La sonda se puede ir directo a estómago o directo a intestino. Cuando va a intestino ya puede ser vía lo que es duodeno o yeyuno. Puede ser una sonda a través que se inserta por nariz, que se inserta por boca, o bien mediante una ostomía. Aquí puede ser una gastrostomía o una sonda nasoyeyunal.
eso también va a depender de cómo está el paciente, ya que muchos se llevan este tipo de nutrición no por un mes, 2, 3, incluso puede ser por años, o puede quedárseles ya de por vida. ¿Por qué debemos de preferir siempre o verificar la vía de alimentación de los pacientes? Porque nuestra primera opción siempre va a ser la vía oral, es lo mejor para el paciente. Pero en caso de que no se pueda, vamos a optar, si es que la indicación, si es que el paciente, la patología que presente no los permite, por la dieta enteral, por 2 razones principales. Porque nos va a estimular el sistema GALT y porque nos va a evitar la sobrepoblación bacteriana. Eso para nosotros es básico. Porque, bueno, ¿qué es el sistema GALT? Esto se le llama así por sus siglas en inglés. Es un sistema de tejido linfoide que se encuentra en el intestino. De hecho, es el sistema inmune más grande. Todavía genera más anticuerpos que el vaso, por ejemplo. Entonces, tenemos que estimularlo. No podemos dejar que se atrofie. Vamos a evitar la sobrepoblación bacteriana también. ¿Por qué? Porque cuando no ocupamos el intestino, se da una translocación bacteriana. Entonces, se produce lo que es una bacteremia. Es muy fácil que las vellosidades se atrofien. Entonces, para evitar eso, vamos a procurar mandar alimentación enteral. ¿Qué tipos de alimentación enteral tenemos? La comercial y la artesanal. La comercial solo es cuestión de que ustedes aprendan qué tipo de dietas tenemos en el mercado y para qué se utilizan. Por ejemplo, podemos tener lo que es el Inmunex, pero el Inmunex no nos va a servir para paciente renal o paciente hepático. Entonces tenemos que cuidar esa indicación. Tenemos Peratis, tenemos Vivonex, tenemos BIM, tenemos múltiples tipos de alimentación que podemos dar por esta vía. Pero, ¿por qué también les estamos mandando lo que es la alimentación enteral? Perdón, la alimentación artesanal. Simplemente porque los pacientes cuando se van a casa con este tipo de indicación, no tienen su economía en algunas ocasiones no les permite llevarla de esa manera. Un paciente con alimentación enteral puede gastarse 200, 300 pesos al día, depende de la indicación. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a darle otra opción, la alimentación artesanal. Si nosotros nos ubicamos en un hospital privado, bueno, no hay ningún problema, podemos ver si a lo mejor la familia y así lo decide. Puede llevarse un Ensure, puede llevarse como les dije, un Vivonex o un Enterex, vamos a ver dependiendo de eso. Pero los pacientes que se encuentran en hospitales públicos, la mayoría, el 95% de los casos no tienen para llevar ese tipo de alimentación. Entonces tenemos que enseñarle a hacerlo con los alimentos que va a consumir toda la familia, con pollo, con verdura, con fruta, con cereales. A ver, permítanme. Ok, bueno, lo que son las fórmulas comerciales, ahorita las dejamos un poquito de lado, María Elena. Sí, ahorita te contesto tu pregunta referente a la osmolaridad. En la dieta artesanal no nos afecta, no afecta la osmolaridad por los tipos de alimentos que le estamos dando. Una alta concentración de lo que son los osmoles nos puede provocar diarrea. Por eso es lo que tenemos que cuidar en una comercial, pero en una artesanal no. Nosotros consumimos fácilmente, por ejemplo, una pieza de pollo, un papaya, un pan tostado, sin tener que cuidar este tipo de situaciones. Pero precisamente porque son comerciales, porque están adicionadas con otro tipo de cosas, bueno, ahí sí tenemos que verificar eso, pero eso lo vemos más adelante. Ok. En la dieta enteral siempre vamos a estar verificando lo que es la condición del paciente. Si el paciente tiene, como veíamos, lo que es la función gastrointestinal óptima para poder ocuparla. Vamos a cuidar los alimentos que le demos al paciente. Aquí marqué otra vez la guía de alimentos y les incluí entre paréntesis el huevo y el caseinato de calcio. ¿Por qué entre paréntesis el huevo? Porque en muchas ocasiones llega a ser muy pesado para ellos. Como les mencioné al principio, tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes. Ellos son pacientes que están en cama, que no pueden caminar, que no pueden movilizarse.
Por lo tanto, su intestino no, la función, lo que es la peristalsis no se da de la misma manera, sino que va más lenta. Tienen baja motilidad intestinal. Esto les puede ocasionar estreñimiento. Incluso hay pacientes que son con VIH presentan diarreas constantes. Por mucho que hagamos, que tratemos de darle, o que hasta incluso los médicos, algún fármaco para evitar esto, es la misma condición que tienen, y más dependiendo del estadio en el que lleguen. Los pacientes que ya están hospitalizados tienden a ser estadios ya en lo que son fases terminales, y la diarrea la va a tener constante. Entonces tenemos que cuidar qué tipo de alimentos le damos. Precisamente por eso aquí es muy limitativa en cuanto si se dan cuenta lo que es la verdura, zanahoria y chayote, frutas, manzana o pera. ¿Por qué? Porque están comprobados que son los que no les ocasionan algún malestar. Además de que es más fácil que este tipo de alimentos sean utilizados en diversas patologías. ¿Por qué? Porque un paciente renal, por ejemplo, vamos a tenerle que cuidar sodio, potasio, fósforo, magnesio. Entonces va a haber muchos elementos limitados, pero estos están garantizados que no van a tener ningún problema. Cuando se maneja una dieta artesanal y el paciente tiene diarrea, tenemos que verificar que también sea astringente. No le vamos a dar simplemente, como les dije, huevo, porque se nos da, hay que ajustar la dieta huevo y leche. No, podemos darle arroz, por ejemplo, como cuando está uno de nuestros familiares enfermo y se toma agüita de arroz. Todos los alimentos, gracias Erika, todos los alimentos van cocidos. Todos los alimentos que se manejan en la dieta enteral van cocidos. No se maneja nada crudo. ¿Ok? Vamos a darle la pechuga, el hígado, la zanahoria, lo que le mandemos, vamos a dárselo cocido. Entonces sí es importante que verifiquemos que estos alimentos sean los que le estemos mandando. Es como les decía, no vamos a darle al paciente, vamos a decirle, hay para desayunar papaya, arroz, un bistec de res. No, porque como les mencioné al inicio de la dieta enteral, va por sonda. Entonces no va por tiempos de alimentación. Se hace una mezcla general. Eso ahorita lo vamos a revisar. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con estos alimentos? Para evitar que la mezcla tenga grumos o que esté muy espesa. Si una mezcla está muy espesa, no va a pasar a través de la sonda. Si tiene grumos, va a tapar la sonda. No podemos darnos el lujo de que se esté tapando la sonda en un paciente, porque no podemos agarrar y decir, bueno, es fácil, vamos a quitarle esa sonda y le vamos a poner otra. No. Al fin y al cabo es un método invasivo. Entonces no podemos estar jugando con esa parte, con esa situación con el paciente. Si es una gastrostomía, por ejemplo, no le vamos a estar diciendo, bueno, hay que regresarlo a quirófano para ver cómo se le maneja ahora la sonda. No. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de dietas que vamos a mandar, con los alimentos que demos. Permítanme, nuestra Erika nos hace un comentario. Exacto. Nos menciona que tenemos que darle educación al paciente cuando se ocupan este tipo de dietas. Sí, en efecto. A ver si mejora. Ustedes me dirán, María Elena, si mejora lo que es el sonido. A ver. Ok. Estábamos en que tienen que ser muy cuidadosos con este tipo de alimentación que se le está dando al paciente. Me preguntan aquí por qué en la dieta enteral no se usan leguminosas. De hecho, si se fijaron, en ninguna de las dietas utilizamos leguminosas. Por los problemas digestivos que causan y porque algunos pacientes tienen que tener cuidado con ellos. Un paciente renal no puede consumir grandes cantidades de fósforo. ¿Qué es lo que tienen las leguminosas? Fósforo. Entonces tenemos que evitarlo, porque sí tiene un alto contenido de. Les ocasiona problemas como cólicos, inflamación, en algunos pacientes incluso diarrea. Entonces, si el paciente de por sí ya está
grave, trae complicaciones, se siente mal, no vamos todavía a ocasionarle otro tipo de situaciones por estar comiendo ese tipo de alimentos. Algunos de ellos tienen colitis, aparte de lo que es la enfermedad, por ejemplo, llegan con diabetes o con una patopatía y manejan colitis, gastritis o síndrome de intestino irritable, entonces hay que cuidar de este tipo de alimentos. Precisamente, María Alberta nos comenta que esto no viene en el material y que está incompleto. Bueno, sí hay algunas cosas que no vienen, precisamente para eso es la videoconferencia. Para aquellos detallitos que no están especificados, bueno, podemos hablar de eso ahorita. Simplemente hay que tener cuidado. Ahorita nos dice Cristina, ¿hay libros? Sí, sí hay libros. Hay que tener cuidado también de qué fuentes vamos a sacar la información. ¿Ok? Siempre hay que verificar que nuestros libros sean de especialistas, que los artículos que utilicemos sean de revistas conocidas, que no vamos a agarrar simplemente, ay, bueno, pues Wikipedia decía esto. No. Es una revista de nutrición, de medicina, de gastroenterología. Bueno, entonces son creíbles y les podemos utilizar. Ahorita hablamos de eso, Elizabeth. Bueno, de una vez. Y los pacientes que por alguna condición no pueden consumir alimentos de origen animal, bueno, para eso tenemos el caseinato de calcio, la albúmina. Y de hecho depende de qué tipo de padecimiento tenga, es como vamos a adaptar el tipo de proteína. Aquí, ¿por qué les coloco caseinato de calcio? Porque lo que es el pollo tiende a pesar mucho la mezcla. Si ustedes en el hospital pueden utilizar caseinato de calcio, mejor. Si a un paciente se le indica caseinato de calcio, ese es más factible que lo compre, puesto que no genera un gasto como utilizar un BIM. Y podemos adicionar caseinato de calcio que se va a diluir más fácilmente y la mezcla va a quedar más líquida. Sí, la mezcla, de hecho, aquí vamos con... déjenme ver si lo coloqué. Ok. En la alimentación enteral tenemos que tener muchas medidas básicas o primordiales. Como es la higiene. La higiene tiene que ser, pero absoluta. Tenemos que esterilizar el material en el que se va a preparar la alimentación enteral. Tenemos que lavar muy bien los alimentos, cocerlos, desinfectarlos, utilizar agua purificada, agua que ya esté, de hecho en ocasiones, aparte de purificada, la podemos hervir. Esto tiene que llevar lo mínimo de microorganismos nocivos, entonces tenemos que cuidar la higiene, pero total. En una dieta enteral, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a mezclar todo y lo vamos a colar las veces que sea necesario, para evitar, como les dije, que lleve grumos o que esté muy espesa. En la alimentación enteral, igual que las demás, no les digo que se guíen en lo que es el valor nutrimental la distribución nutrimental que viene en la plataforma, porque esta igual se mueve. ¿Qué va a pasar si ustedes simplemente agarran y se encuentran con un paciente que tiene insuficiencia renal sin tratamientos sustitutivos? ¿Le van a dar 15% de proteína o le van a adecuar la proteína según la cantidad de creatinina que tenga el paciente? Le vamos a adecuar la dieta. No le podemos simplemente decir, es que me dijeron que era 15%, vamos a mandarle 15%. No, eso no es estático. Siempre tenemos que guiarnos, que ocupar nuestro criterio para determinar qué porcentaje o qué distribución vamos a manejar. Si su paciente así, probablemente estemos manejando a 0.6 gramos la proteína, probablemente nos dé un 10% de proteína baja. Pero ¿qué pasa si el paciente es un paciente quemado que necesita un aporte proteínico mucho mayor, o un paciente con peritonitis? Bueno, vamos a darle más cantidad de proteína, entonces no nos va a salir en un 15%, puede salirnos un 20%. Entonces esto lo tenemos que cuidar mucho. Perdón, es que muchas gracias, María Elena. Nada más les pido que al final podemos dar este tipo de comentarios para evitar otro tipo de distracciones, por favor. Nos dice María Elisa que si se puede complementar el volumen con té. Sí se puede complementar con té. De hecho, es lo idóneo. Ustedes pueden utilizar el té
y con ese mezclar. En lugar de ocupar el agua natural, pueden mezclarlo con tecito y dárselo a realizar con eso la mezcla, lo que es un mezcla artesanal para poder brindárselo al paciente. El número de tomas, ese sí va a estar determinado. Generalmente el número de tomas, ese sí no lo manejamos nosotros, ese sí lo da el médico. Podemos nosotros ver por qué y en todo caso realizar alguna modificación, pero esa sí la prescribe él. Otra cosa, en la dieta enteral generalmente vamos a manejar 1:1. ¿Qué me refiero? 1 kilocaloría, 1 mililitro. Por ejemplo, 1500 calorías, 1500 mililitros. 1800 calorías, 1800 mililitros. 2000 kilocalorías, 2000 mililitros. Pero va a haber pacientes que no van a necesitar tanto volumen. Por ejemplo, puede haber una restricción en un paciente renal, en el que vamos a necesitar una dieta de 1800 kilocalorías y 1300 de líquidos. Se puede, se maneja entonces así. Vamos a tener poco volumen con una mayor concentración. ¿Cómo logramos esto? Como les decía, con alimentos que no nos ocasionen que se espese mucho la mezcla, porque al tener nada más 1300 de líquidos y le adicionamos bastante pollo, por ejemplo, nos va a espesar mucho. Es ahí donde podemos hacer uso de caseinato, que eso nos va a beneficiar para que sea más líquida la mezcla. Como les decía, vamos a ver ahora, bueno, ya terminamos con eso, no sé si tengan alguna duda antes de pasar a lo que es el cálculo. Sí, la alimentación enteral artesanal siempre va licuada, se hace una mezcla general y se divide por tomas. Digamos, hacen una mezcla de 1500 calorías y 1500 de líquidos, pueden dar 3 tomas de 500 mililitros, pueden dar 4 de 375, pueden dar 5, o sea, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente. Ok, bien, vamos otra vez. El pollo, cuando les pusieron pollo deshebrado es digamos que es un ejemplo que se toma de cómo se puede preparar la mezcla, pero ustedes bien nada más pueden agarrar y decir 100 gramos, 200, 300, dependiendo del cálculo que hayan hecho, de pechuga cocida. No es necesario que digan va deshebrada, va molida, no, simplemente se va cocida y sin pellejo, sin huesito obviamente, bien limpia, bien cocidita. ¿Por qué? Porque va a ir directo a la licuadora y ahí se va a mezclar. ¿Por qué le damos pan de caja en lugar de tortilla? Precisamente como les decía, por la mezcla. Una tortilla les va a espesar la mezcla. Y de hecho no se le da pan de caja tampoco. A lo más que les pueden dar, y que no les incluí por cierto, pero a lo más que le pueden dar de pan es pan tostado. Porque el pan tostado es fácil de licuar, es fácil de que se mezcle con todos los alimentos. ¿En cuánto tiempo se pasa cada toma? Esto va a depender, esto sí es indicación del médico, dependiendo, porque puede tardar en pasarse 30 minutos a 1 hora, va a depender de la condición del paciente. Realmente sí tenemos otro tipo de indicación aquí, ¿ok? Esto no es algo que diga, bueno, al paciente se la voy a dar y en 20 minutos tiene, porque en 20 minutos como comemos todos, no. Va a depender de qué tenga el paciente. Si es un paciente con cáncer, bueno, le vamos a dar tomas pequeñas en mayor tiempo, va a pasar en mayor tiempo, ¿ok? No es necesario preparar la alimentación al instante, se puede preparar la mezcla general, la pueden guardar, de hecho se guarda en refrigerador, después no se calienta, simplemente se saca un poco antes para que pueda llegar a temperatura ambiente y se pueda pasar al paciente. No se van los nutrientes, pero vamos a colar como les dije, porque no podemos estar tapando la sonda. ¿Qué pasa si un paciente tiene restricción de líquidos? Si estamos con que nada más le vamos a dar 1300 de líquidos,
Nosotros no vamos a destapar la sonda, ni lo va a destapar el médico. Los que lo van a destapar son los enfermeros o las enfermeras. ¿Y ellos cómo la destapan? Bueno, van a ocupar el émbolo, van a agarrar una jeringuita y le van a inyectar agua. Y le van a inyectar la cantidad de agua que sea necesaria para ellas hasta que se destape la sonda. Ellos no van a estar, es que el paciente tiene un control de líquidos vía oral de 1300, entonces ya no le pasamos. No, ellos son cosas que ellos no, desgraciadamente no ven. Entonces le van a pasar la cantidad que ellos necesitan hasta que la sonda se destape. Por eso tenemos que colarla lo más que se pueda y dejarlo lo más líquido posible. Sí, los alimentos de la guía son los únicos que ocuparemos, porque son los que están garantizados que no van a tener ninguna complicación, ni para el paciente ni para que se tape la sonda. Y la carne, sí, Mario, la carne debe de ser solamente carne magra. Permítanme un segundo. Sí, Ismael, la videoconferencia está siendo grabada, entonces va a quedar en lo que es plataforma. A ver, vamos por partes, espérenme. No, Oscar, las mezclas no se espesan al refrigerarse, por eso debemos de cuidar que sea este tipo de alimentos. Salma, no entiendo tu pregunta. ¿Me la podrías reformular, por favor? ¿A qué valores te refieres, María Luisa? A ver, ya que vamos con esa parte, permítanme, Elena y María Fernanda. Vamos a continuar entonces con la presentación que tiene que ver con lo que me están preguntando. Bien, ¿por qué les decía que podemos hacer solo un cuadro para nuestras diferentes dietas? Es algo que les he venido remarcando a lo largo de la sesión. No tenemos que casarnos con una sola distribución. ¿Por qué? Porque ese solamente es un ejemplo. En la distribución la vamos a modificar dependiendo de lo que tenga nuestro paciente. Como les dije, si el paciente presenta, por ejemplo, si es un paciente que ya está desnutrido, no lo podemos alimentar de golpe. Le podemos ocasionar lo que se conoce como síndrome de realimentación. En este síndrome de realimentación, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Bueno, porque nos puede llevar a falla cardíaca, arritmia, convulsiones, coma, parálisis, puede haber edema, una falla ventilatoria, podemos complicar y matar incluso a nuestro paciente. Entonces, si el paciente ya venía desnutrido, no le vamos a dar de golpe 20 o 15% de proteína o vamos a darle de golpe 1800 calorías. No, vamos a empezar quizá con 800, depende de su consumo, 800 o 1000 kilocalorías, quizá la proteína que le demos al principio nada más sea un 10%. Esto lo vamos a juzgar dependiendo de la condición del paciente. Por eso les mencionaba, es importante la valoración, tanto al inicio como durante el tiempo de estancia, porque esta distribución va a estar en constante cambio dependiendo de cómo vaya mejorando o incluso a veces, desgraciadamente, empeorando el paciente. A veces se nos va complicando. Chicos, ahorita dejamos de lado un poquito lo que son las fechas. Vamos a checar bien esta parte porque es donde ustedes se me están complicando en lo que es la actividad para la evidencia de aprendizaje. Ustedes me pueden ocupar la distribución que prefieran. Si ustedes dicen quiero darle hidratos de carbono 60%, de proteína 15%, de lípidos 25%, bueno, se lo podemos dar. Yo en lo general prefiero esta distribución, pero aquí va a depender, como les dije, de la patología que presente el paciente. ¿Ok? Por tanto, algunos de ustedes, más bien todos, ya llevaron cálculo. Entonces, vamos a verificar esto, esperemos que sepamos cómo sacamos esta distribución.
Del total de las 1500 kilocalorías, yo por ejemplo aquí puse de hidratos de carbono 50%. Bueno, de 1500 kilocalorías voy a multiplicarlo por el punto 50, nos va a dar las 750 kilocalorías. Estas las voy a dividir en lo que son las calorías que nos da un gramo de carbohidratos, que va a ser 4. Entonces la dividimos entre 4 y nos da 187.5. Y lo vamos a hacer con cada uno de los nutrimentos, recordando que hidratos de carbono y proteínas se dividen en 4 y lípidos en 9. Chicos, ahorita dejamos un poquito lo que son las fechas, las dietas cetogénicas. Ahorita eso lo podemos checar al final. Vamos a terminar con esta parte porque sí, en esto sí les estoy, para aquellos que ya enviaron su actividad y que ya las tienen calificadas, pueden observar que sí les estoy contabilizando hasta el más mínimo punto que están poniendo. ¿Por qué? Porque es lo básico de nuestra carrera. Nosotros no podemos hacer un plan de alimentación nada más diciendo, ay, le voy a dar 1500 y voy a sacarme de la manga el menú que le voy a dar. No. Para realizar un plan de alimentación tenemos que seguir diversos pasos. ¿Cuáles son? Antes que nada, tenemos que hacerle nuestra evaluación al paciente. En la evaluación vamos a checar lo que es la historia clínica, vamos a verificar los datos antropométricos, vamos a verificar laboratorios, todo lo tenemos que contemplar, el diagnóstico médico por el que están llegando. Nosotros tenemos que obtener el diagnóstico nutricio, no podemos hacer plan de alimentación si no conocemos el estado nutricio del paciente, cómo está nuestro paciente, ¿ok? De ahí vamos a saber qué requerimiento energético le vamos a dar, uno acorde a lo que está especificando, uno que tenga quizá un poquito más que sea hiperenergético, otro que sea quizá hipoenergético, pero va a depender de nuestra evaluación que hayamos hecho antes. A partir del requerimiento energético, siempre para hacer un menú tenemos que pasar por la fórmula dietosintética, que es esta, porque si no, no vamos a saber qué tanto le voy a dar de carbohidratos, qué tanto le voy a dar de proteínas, qué tanto le voy a dar de lípidos. Ustedes, para hacer los menús de la actividad, forzosamente tienen que hacer este cuadro para poder avanzar y seguir y terminar en lo que es el menú o un plan de alimentación completo. Después de la fórmula dietosintética tenemos que presentar nuestra distribución de equivalentes. ¿Cómo vamos a determinar qué tanto de alimentos vamos a dar si no lo hacemos? Tenemos que hacer nuestra distribución de equivalentes general para determinar si estamos adecuando bien nuestros macronutrientes, y tenemos que hacer nuestra distribución por tiempos de comida, si no, no vamos a saber qué tanto le voy a dar en el desayuno, qué tanto en la comida y qué tanto en la cena. Pueden ocupar eso de que 30% del desayuno, como quieran, o bien simplemente ustedes distribuirlo conforme los equivalentes que tengan. En este caso, conforme a lo que es el cuadro que estoy presentando para 1500 kilocalorías y la distribución de 50 de carbohidratos, 20 de proteína y 30 de lípidos, bueno, realicé esta distribución de equivalentes en las que tenemos 5 equivalentes de verdura, 3 de fruta, 6 de cereales, 5 de origen animal, 2 de leche, 4 de aceites y 1 de azúcar. Verificamos nuestra adecuación, que nos dé lo más cercano al 100% posible. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues ahí sí nos vamos a guiar por el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Al principio viene nuestra tablita de cuánta energía nos da una ración de verdura, de proteína, lípidos, etcétera. Lo podemos determinar de ahí y ajustarlo. Después hacemos nuestra distribución por tiempo de comida. En este caso traté de que quedara lo más equilibrada posible. En un hospital generalmente se va a manejar desayuno, comida, cena. Colaciones es muy raro que se den, pero ustedes tienen que verificar. Como les dije, pasan y ven al paciente y van a valorar si el paciente necesita una colación. Los pacientes diabéticos forzosamente necesitan colaciones, entonces a ellos sí, les vamos a tener que agregar una colación nocturna, matutina o como ustedes decidan según la valoración que hayan hecho. Aquí les puse un ejemplo, no les doy ejemplos de menús de las diferentes dietas porque digo, ustedes pueden determinar con esto. Por ejemplo, una dieta en papilla. Le estoy dando en el desayuno 2 raciones de verduras. Bueno, simplemente podemos agarrar y decir, le doy una tacita de chayote en puré, combinada con una pierna molida también, con una pierna completa. Le hacemos un puré de manzana, le damos junto con su papilla le podemos hacer una papilla de arroz, o le podemos hacer una papilla de avena combinada con su leche. Esto lo vamos a ir jugando.
Para esas son muy fáciles, no les puse otra explicación, pero para estas sí les estoy dando un ejemplo de lo que es la alimentación enteral. Como les había dicho, 1500 calorías, 1500 de líquidos. Esto es para algo, digamos, normal, estándar, pero se puede modificar, puede ser una menos cantidad de líquido, dividido en 4 tomas de 375, ¿ok? Y como pueden darse cuenta, vienen todos los alimentos, viene, por ejemplo, aquí incluí el chayote y la zanahoria cocida. Aquí puse por lo que son tazas, no di tanto en gramos, es más fácil que los pacientes manejen por tazas o por medidas como es cucharada, vaso, que agarren una báscula y lo empiecen a pesar. Más les puse manzana cocida, arroz precocido, galletas marías, pechuga cocida, leche descremada, aceite de canola y miel de maíz. La leche descremada, digo, es opcional. Aquí se los puse como para un paciente normal. Pero si manejamos un paciente que no puede consumir lácteos por la composición, bueno, en lugar de leche descremada, ponemos un partecito que es con lo que vamos a completar la cantidad de mililitros. A ver, permítanme un segundo, vamos a ver un poco de las dudas de sus compañeros. No necesariamente tenemos que cuadrarla en lo que es energía. De hecho, no se comienza cuadrándola en energía, Erika. Siempre vamos a comenzar por nuestro macronutriente que es más sensible, que son las proteínas. Vamos a comenzar a cuadrar esta distribución de equivalentes con nuestra proteína. Comenzamos con proteína, seguimos con lo que es carbohidratos y terminamos con lípidos. La energía, si esto cuadramos proteína, lípidos y carbohidratos, la energía solita va a quedar. Entonces, no es tanto agarrar y decir, vamos a empezar a ver cuántas calorías acumulo, no. Primero vamos a comenzar con el conteo proteico. Y a partir de ahí ya podemos determinar los demás nutrientes. No es necesario poner la distribución por tiempo de comida en la tarea. Ok, como les comentaba María Fernanda, con un solo cuadro que hagan, con este solo cuadrito, incluso con este, podemos hacer la dieta en papilla, la dieta normal, la dieta blanda y la dieta entera. No necesitamos hacer un cuadro para cada uno. Con esta distribución, bien puedo agarrar y idear ahorita un ejemplo de menú, por ejemplo, para una dieta blanda, ¿no? Podemos darle unas espinacas con claras de huevo, mandarle pera cocida, podemos darle 2 rebanadas de pan de caja, podemos darle una taza de leche descremada y nos quedó. Vamos a hacer la normal. Bueno, en lugar de darle ahora, podemos agarrar y utilizar hongos, por ejemplo, con un pollo en salsa de hongos. Podemos mandarle papaya o melón. Aquí sí podemos darle un bolillo o 2 tortillas. Podemos mandarle igual un yogur o leche. Y bueno, el aceite y el azúcar ya sabemos cómo manejar. No necesitamos ocupar tanto. Como 8 raciones de qué, perdón, Mario. Depende, mira, aquí como les dije es una dieta de 1500 calorías. Si la aumentamos a 1800, sí se van a aumentar. ¿Qué podemos aumentar? Podemos aumentarle un poco de fruta, podemos aumentarle cereales. Como me dices, ¿qué hacemos con tanto? Verifica qué tipo de cereal vas a mandar. Puedes mandarle, incluso si yo agarro y en esta dieta, en lugar de tener 2, 4, 6 equivalentes de cereales, tengo el doble, bueno, puedo agarrar y mandarle arroz y 2 tortillas o sopa. No es necesario
puedo hacerle, por ejemplo, si en cereales aquí en el desayuno tuviera 5 o 6 raciones, puedo darle un atole de avena, puedo mandarle unas galletas Marías, puedo darle 2 tortillas y puedo darle un platito de sopa o un platito de arroz. O sea, no se compliquen tanto. Todas las dietas, si están chicos, espero que sí estén leyendo el chat, porque es ahí donde me están escribiendo sus dudas para que estén al tanto. Pero bueno, me preguntan que si la dieta de líquidos generales, la distribución porcentual, lo determinan de acuerdo a la patología. Sí, todas las dietas, sea líquidos, sea papilla, normal, blanda, enteral, se va a determinar dependiendo de la patología del paciente. Incluso, como les dije, líquidos claros vamos a cuidar porque puede ser un paciente diabético o paciente renal. Y los pacientes renales no nos consumen gelatina. De preferencia, colocar el menú en 3 tiempos, aquellos que nos salen en 2000 kilocalorías, bueno, podemos incluso colocar una colación, pero de preferencia acostúmbrense a manejar 3 tiempos porque en los hospitales así se suele manejar. No es por otra cosa, simplemente es por, digamos que eso ya están establecidos sus estatutos. Sí, se complementa la alimentación enteral, se complementa con té o se puede complementar con agua. Ah, mira, ¿a qué me refiero, Mario? Puedes hacer una sola tabla, pero no es necesario repetir el menú. Yo te dije hace rato unas espinacas con claras de huevo, pero bien puedo agarrar y decir, mando un bistec con ejotes, o mando un pescado con hongos, o mando pollo con que le ponemos chayotes, o sea, o mando queso. O sea, simplemente es ir cambiando los alimentos. Es, como ahorita les acabo de mencionar, Cristina, es muy, nada más es cuestión de pensar qué otro tipo de alimentos podemos dar. Con esta misma distribución podemos hacer una variedad de menús. No nos podemos quedar con uno, o sea, podemos ir cambiándolos. Sí, para hacer el cuadro de distribución, guíense por el sistema mixto de alimentos equivalentes. Eso se los comentaba al principio, Norma. El jugo que se da en los líquidos claros, ya sea de manzana o de uva, no es natural. Son bebidas industrializadas. Por tanto, tenemos que tener cuidado a qué pacientes se los damos. Como les mencioné, los pacientes que más vamos a tener en abundancia van a ser diabéticos y renales. Y los diabéticos hay que cuidarle que estén endulzados con sustitutos o que sean, por ejemplo, gelatina sin azúcar o gelatina especial para diabético, pero los pacientes renales, ellos sí definitivamente no consumen gelatina por los componentes que tiene. Agua natural, sí, jugo natural no está permitido en ese tipo de dieta. Ok. Otro punto aquí. No estoy tocando lo que son los productos comerciales para la alimentación enteral, porque parte de su actividad es que investiguen qué pasa con este tipo de productos. No necesitamos dar una explicación de el Vivonex contiene esto, el Alitrax contiene esto, el Enterex contiene el Fresubin, no. Simplemente es qué tipo de dietas, elementales, semielementales, modulares, una explicación general, se acaba, qué ventajas nos ofrece una alimentación integral comparada con una alimentación artesanal, y algunos ejemplos. ¿Por qué quiero ejemplos? Para que ustedes conozcan la variedad que tenemos para poder utilizar. No nada más cuando damos una alimentación integral, sino cuando queremos complementar algún otro tipo de alimentación con el paciente que no nos alcance o que no logremos que alcance las calorías o las proteínas necesarias.
Puede ser un paciente neumópata, por ejemplo, o puede ser un paciente patópata. Tenemos Suplena, tenemos Pulmocare, como les decía, tenemos Fresubin, tenemos el Enterex Hepatic, tenemos Glutapac, Enterex Renal, Enterex Diabetic, o sea, Proteinex. Tenemos muchas fórmulas, pero mínimo tenemos que darnos una idea de para qué sirven o cómo las podemos utilizar en una alimentación enteral, o cuando un paciente puede consumir vía oral pero tiene un bajo consumo de alimentos. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, ellos acostumbran tener náuseas o presentar cierta aversión hacia los alimentos debido a las quimioterapias o radioterapias. Bueno, les podemos dar algún tipo de suplemento, por ejemplo un Ensure, y no es de agarrar y decir, bueno, el paciente no está comiendo nada y vamos a darle uno. Bueno, ¿cuál es su requerimiento? ¿Cuántos le podemos dar? ¿3, 4? Podemos dárselos sin ningún problema. De preferencia no utilicen el agua en que se cocen las verduras porque, como les dije, van a tener pacientes renales o hepáticos y no podemos darnos ese lujo con ellos, porque ellos son pacientes que les tienen que controlar la proteína, les tienen que controlar el sodio, el fósforo, el magnesio. Digo, tienen una infinidad en los líquidos, o sea, tienen que verificar qué patología es para poder determinar cómo le voy a dar la dieta. Y en este caso no son estáticas las dietas progresivas, porque los pacientes no llegan como, por ejemplo, decir, yo no tengo nada, yo no padezco ni de diabetes, ni de ninguna enfermedad crónica, pero llegué al hospital por una diarrea. Ok, bueno, ya se me la controlaron porque empecé con líquidos, se puedo progresar a blanda, ok, pero no son esos casos los más comunes. Los casos más comunes siempre van a ser pacientes que llegan con que se les va a practicar una ileostomía, pacientes con pancreatitis, con insuficiencia renal, con hipertensión, con hepatitis, con cirrosis hepática, con EPOC, en fin, van a llevar con quemaduras, fístulas, todo eso lo tenemos que revisar. Ok, aquí me hacen una pregunta si las preparaciones se deben de mencionar de qué se conforman. No podemos decir nada más pollo guisado. Podemos agarrar y decirle pollo en la jardinera, ¿con qué verduras? Bueno, le voy a dar ejote, le voy a dar zanahoria, le voy a dar chayote y le voy a dar quizá un tubérculo que va a ser la papa, ¿no? Eso sí, no es necesario que me pongan ni una pizquita de aceite, de sal y una cucharadita de aceite, no es necesario. Si ya viene en su distribución de alimentos esos equivalentes de grasa y no me lo están mencionando en el menú, pues obviamente entiendo que es con lo que se guisó. Siempre van a ser mejor las verduras al vapor, conservan más sus nutrientes, Yara. Ahora sí, ok, me preguntaban hace rato del cafeinato de calcio. Les voy a dar el dato. Esto es algo que pueden verificar siempre, que es lo que les sugiero, no nada más con el cafeinato, sino con cualquier suplemento que utilicen, ustedes verifiquen la cantidad que aporta de macronutrientes. El CASEC, que es el cafeinato de calcio en este caso, nos va a aportar 38 kilocalorías con 9 gramos de proteína. ¿Okay? Eso es lo que nos va a aportar una cucharadita de cafeinato. Entonces es lo que tenemos que contemplar. Agua de sabor de limón o jamaica, simplemente que tu dieta no sea una dieta blanda por los irritantes. Ten cuidado con el limón, con la naranja, con la mandarina. Acuérdate que ese tipo de alimentos así en crudo no se les pueden brindar a los pacientes con dietas blandas. Sí lo puedes utilizar para papilla, lo puedes utilizar para normal. ¿Cuál es el punto aquí? La distribución de alimentos, de nutrientes, se puede modificar según la enfermedad del paciente. Pero la guía de alimentos es así
quédensela como si fuera la oración que van a hacer todos los días. No pueden moverme la guía de alimentos, no le podemos estar jugando al paciente, y menos en la alimentación enteral. Ahí deja, ahora le voy a dar hijotitos. No, aunque nada más sea chayote y zanahoria, nada más vamos a ocupar chayote y zanahoria. ¿Alguna duda que tengan? Perdón, también me estaban hablando de las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas solo están recomendadas para pacientes que presentan obesidad mórbida. No lo podemos estar utilizando para todos los pacientes, ya que a la larga llegan a presentar complicaciones. Tenemos que cuidar lo que es la función cardiovascular, el hígado, entonces, incluso los lípidos en sangre. Entonces, la dieta cetogénica no es una dieta que sea apropiada, que sea correcta, o que sea completa. Esa solo se lleva por un tiempo determinado, unas 2, 3 semanas, a lo mucho 6, y solo para pacientes con obesidad mórbida. El aporte de caseinato son 9 gramos de proteína con 38 kilocalorías. Exacto, si ya presentan dislipidemias, aterosclerosis, hígado graso, no se indica. En epilepsia funciona como parte del tratamiento, pero igual no se lleva por más tiempo, Mari. Eso también hay que cuidar mucho por las complicaciones que nos puede acarrear, es lo mismo. O sea, llegamos a tener problemas de que en sangre es demasiada, no se eleva los niveles de triglicéridos y colesterol. Sí, Erika nos menciona que estas dietas son muy limitadas, sí. Son limitadas por el tipo de alimentos que les podemos dar. Por eso, como les decía, siempre tenemos que estar verificando el paciente por qué tiene una dieta blanda. ¿Cuál es el motivo? ¿Ok? Si estamos viendo que el paciente no es necesario, porque digo, aparte eso se acostumbra mucho, que el médico llega siempre y nos indica dieta blanda, pero nos ponen dieta blanda para todos. No es ni siquiera nos mencionan dieta para el diabético, dieta para hepatópata, dieta para hiposódica, no. Simplemente hagan una dieta blanda. Es como que lo general. Bueno, ellos no son los especialistas, nosotros sí. ¿Qué hacemos en ese caso? Verificar qué tiene el paciente, cuál es su patología. Va a tener estudios, va a entrar a cirugía, cómo se encuentra el tracto gastrointestinal. Todo esto lo podemos obtener mediante el expediente clínico, e incluso ir a hablar con el médico tratante y verificar a ver cómo está nuestro paciente. En algunos hospitales podemos agarrar y pasar la visita junto con el médico. No siempre se da por cuestión de tiempos. También en un hospital nos vemos limitados por tiempos. Si es en la mañana, tenemos que ajustar 2 servicios, que es el desayuno, que es la comida. El desayuno generalmente se sirve entre más o menos 7:30, 8 de la mañana. Cuando uno entra a las 6 o 7 de la mañana, entonces son tiempos muy limitados, y por lo que a veces no se puede pasar visita junto con el médico, pero sí podemos pasar visita aunque el médico y ellos no estén presentes. De hecho, es nuestra obligación pasar visita y verificar qué tanto está, cuál es la aceptación del paciente, como les dije, cómo va, cómo está. Entonces agarramos y dependiendo de cómo está, nosotros podemos determinar, no necesita una dieta blanda. Ok, entonces que sea nada más una dieta diabética, que eso que nos ocasiona que tengamos una mayor posibilidad de darle otro tipo de alimentos, de no cerrarnos nada más con eso, porque eso también nos lleva a que los pacientes comiencen a depletarse por simplemente no querer comer. Algunos es por causa de la enfermedad que se presenta en anorexia, pero otros simplemente es porque se hartan de lo mismo todos los días. Son pacientes, como les dije, que no tienen una semana, que no tienen 2. Hay pacientes que tenemos de 3, 4, 5, 6 meses en un hospital.
Entonces uno de los pacientes que todavía tenemos que verlos como con lupa para determinar qué dieta le vamos a dar. Una dieta normal no es que sea normal para todos, sino puede ser una diabética normal, digamos, ¿no? Nada más le vamos a realizar un control de carbohidratos y dependiendo de cómo esté su glucosa. O si es una dieta para un hipertenso, bueno, nada más le vamos a cuidar o a limitar el consumo de sal, cuántos gramos le vamos a dar al día. Pero de ahí en fuera puede comer de todo. Entonces ahí sí podemos agarrar y ver este tipo de situaciones. A ver, estoy escribiendo aquí. La desnutrición hospitalaria, de hecho, por eso les quise dar el tema en el foro, porque es algo con lo que se van a enfrentar todos los días. Incluso les puedo contar un caso que tuve. Esto me pasó cuando estaba en mi servicio social. Nuestro pacientito simplemente agarraba y le decía al médico, me duele, y el médico, vamos a hacer estudios de esto, estudio de aquello, estudio de todo mundo, todo le querían hacer porque le dolía el estómago. Y le estaban haciendo estudio de mil y una cosas, porque tenía mucho peristaltismo, porque se leían muchos ruidos, etcétera. El paciente cuando pasaba con él me decía, es que no tengo, dice, no me duele de otra cosa, simplemente me duele porque tengo hambre, y se me hace ruido mi estómago porque tengo hambre, me siento débil y me siento mal porque no he comido, no me han querido dar de comer. Pasa un poco de tiempo y efectivamente el médico determina que no hay nada que imposibilite que el paciente coma, porque lo tenían en ayuno. ¿Y qué pasa? El paciente terminó como con 15 kilos menos. ¿Por qué? Porque simplemente no hacen simplemente es así como que, ay, sí, se queda en ayuno, no hay ningún problema, vamos a seguir nosotros. Ahí es donde tenemos que hacer nuestra función como nutriólogos. A ver, ¿por qué el paciente está en ayuno? ¿Qué opción podemos darle? Pacientes con pancreatitis acostumbran dejarlo en ayunos, no los dejan un día, 2, 3, los dejan semanas, bueno, o meses, incluso si se llevan 1 o 2 meses. No vamos a dejar que el paciente se quede en ayuno 1 o 2 meses. Entonces, a ver, vamos a acercarnos con el médico y vamos a sugerirle. Yo sugiero que se le dé una nutrición parenteral. Mediante la nutrición parenteral nos estimula el tracto digestivo, va directo a vena, entonces el paciente puede tener el aporte necesario. Eso es lo que nosotros tenemos siempre que estar atentos. Tengan cuidado con eso también, qué bueno que lo menciona Erika. Tengan mucho cuidado cuando estén en hospital. Los pacientes y los familiares tienden a ser tramposos con la comida. Les meten, no nada más les meten, ay, es que le traje un pollito, no. Les llegan a llevar torta de milanesa, torta de pastor, les llegan a meter gorditas, les llegan a dar cada cosa que realmente el paciente lo único que va a pasar es que se nos va a complicar. Entonces, ante eso también tenemos que ver y supervisar si el paciente está comiendo comida fuera del hospital o si nada más es la que está ahí. Y en todo caso, nosotros también tenemos que dar el reporte de que el paciente está comiendo algo fuera de lo que es su dieta y hacerle educar, siempre educación, educar a los familiares y al paciente sobre la importancia de la nutrición, que desgraciadamente hasta la fecha no se le ha dado la importancia que tiene. Por eso, no nada más nos enfrentamos al hecho de qué dieta vamos a dar depende de la patología. Tenemos que ver muchos aspectos. ¿Cómo está nuestro paciente? ¿Cómo ingresa? ¿Qué estudios? ¿Qué procedimientos se le va a hacer? ¿Qué piensan los familiares? Algunos simplemente no le dan la importancia a la alimentación. Es así como que no importa. Otros va a ser lo básico para ellos. Pero ahí va a venir nuestra labor. Sí, en hospitales el médico es el que tiende a anotar la dieta, pero nosotros tenemos la facultad de corregir esas dietas. De que si pone una dieta blanda, bueno, entonces, ¿qué dieta quiero? ¿Qué dieta necesito para este paciente? Hablar con el médico. Cuando los médicos les dicen, pues tráigale usted comida, bueno, vamos a hablar con el médico. ¿Qué tipo de dieta le estamos dando al paciente y por qué no deben de traerle comida de fuera? Le estamos llevando un estricto control de proteínas, le estamos llevando un control de lípidos, un control de carbohidratos. ¿Qué estamos haciendo? Con base en ese sustento nosotros podemos acercarnos al médico y decirle por qué no se puede consumir otro tipo de alimentos.
porque recuerden, el médico que lleva una materia en todo lo que es su carrera de 5 años que estudian, 1 o 2 meses verán nutrición, ustedes lo ven 4 años. Entonces ustedes deben de agarrar y decir, bueno, este es mi papel, voy a hacerlo. Yo les solicité dietas de 1500, 1800 y 2000 calorías porque son las más comunes y porque quiero que practiquen. Ya les dije, su principal herramienta es la elaboración de menús. Eso es lo que nos vamos a basar. Ustedes, cuando llega un paciente con ustedes, no le van a decir al paciente, espéreme, mañana le doy su dieta o le doy su plan de alimentación. No, ustedes muchas veces tendrán 15 o 20 minutos para valorarlos, para determinar qué dieta le van a hacer y para dársela y para explicarle. El paciente se tiene que ir de su consulta comprendiendo muy bien el menú, comprendiendo muy bien el plan de alimentación que le van a dar. Entonces, en 20 minutos ustedes tienen que hacer todo eso. Y para que lleguen a eso, tienen que practicar. ¿Y por qué les doy 1500, 1800 y 2000? Porque son las más comunes. Son con las que más se van a enfrentar. A veces tendrán que hacer de 1500, a veces tendrán que hacer de 2500, va a variar. Pero estas 3 son las más comunes. Y se las doy para que ustedes, junto con el manual que están realizando, porque este manual va a constar de 3 partes, bueno, el manual que estén haciendo, lo ocupen más adelante cuando salgan de la carrera como guía. De repente que, ay, es que se me olvidó que lleva una de líquidos y no van a estar en el hospital preguntando. Agarran su manual y revisan. O simplemente les llega un paciente que necesita un aporte de 1500 calorías, bueno, ustedes ya tienen una distribución de macronutrientes, ya tienen una distribución de equivalentes. Yo les sugiero que no nada más se queden con una sola distribución de macronutrientes. Para esta actividad, obvio, basta con esto. Pero para ustedes, para cuando estén en su práctica clínica, elaboren un cuadrito con una distribución 50-20-30, otra de 60-20-20, jueguen con ellas para que cuando llegue el momento en que tengan un paciente, bueno, sacan su manual, simplemente agarran y en eso se basan para darle su plan de alimentación. Exacto, tienen que aprenderse los alimentos que vienen en cada dieta y lo que van a variar es la cantidad de la distribución que hagan. Sí, todos tienen oportunidad. Recuerden, miren, a ver, aquí voy a tocar un punto, es decir, no con la temática, sino más bien con ustedes. Lean, chicos, es muy importante que siempre lean. Lean las indicaciones de forma completa, no nada más para mi materia, para todas las demás materias. Siempre lean las indicaciones completas. Y si no las comprendemos, bueno, la leemos 2 o 3 veces. Y si no la entendemos antes de realizarla, preguntamos con el asesor para saber cómo hacerla, porque si no, ustedes están perdiendo tiempo. Pierden un tiempo que les puede servir para realizar otras actividades, tanto de escolares como de su vida diaria. Entonces siempre pregunten, no se queden con la duda y siempre lean. Procuren también utilizar el material de apoyo, por algo se les da. Ustedes así van a tener un panorama más claro de lo que está o de lo que uno les quiere dar a entender, les quiere enseñar. Para sus dudas, por ejemplo, en este caso tienen diferentes guías, les di varias opciones. No nada más tienen plataforma, tienen también WhatsApp, tienen también correo de personal, tienen el correo institucional, tienen el foro de dudas, tienen el mensajero. Ustedes pueden hacer uso de todos ellos para poder comprender bien el tema. Recuerden que están a distancia, no es lo mismo que agarrar y decir, bueno, estoy en el salón y levanto la mano. No todos los días tienen una sesión. Entonces aprovechen las herramientas que ustedes tienen. Y con base en eso, ya se me estaba yendo que les iba a decir, en la bienvenida, desde la bienvenida que les subí, les indiqué que todos tenían la opción de una segunda oportunidad para sus actividades, con el fin de que no se vea afectada su calificación final. Todos pueden corregir todas las actividades, exceptuando la asignación a cargo del docente. Eso sí ya es una actividad integradora, que yo no les voy a dar oportunidad,
otra oportunidad, pero todas las demás tienen una segunda opción y tienen hasta el 26 de noviembre para hacer esa entrega. No se confíen, realicen sus entregas antes. Comentaban hace rato de la fecha que tenían de entrega para esta actividad. Pueden entregarla sin ningún problema, no van a tener penalización. De hecho, ya les había comentado, yo entiendo que hay otras materias, hay otras actividades, bueno, lo único que les estoy pidiendo es no las dejen, no dejen de hacerlas y no las dejen hasta el final, vayan haciéndolas poco a poco que las voy a evaluar sin ningún problema. No, Ismael, no tienen fecha límite para la entrega de la actividad. Todas las segundas oportunidades también son sobre 100, digo, como les estoy diciendo, el punto es mejorar. Si le saco un 90, no digo, no tendría caso que hicieran una segunda oportunidad, pero si la están teniendo es para que puedan acceder a ese 100. Solo les pido eso. No se confíen, sigan mandándolas, no tienen una fecha límite para su actividad, entonces mándenlas y todas van calificadas sobre 100, no importa la fecha, ni si es segunda oportunidad. En un momento que terminemos esta sesión voy a subir la planeación de la unidad 3. Aprovechando quiero recalcarles que la primera actividad, la que corresponde al foro, decidí que hicieran una presentación estilo a la que acabamos de hacer ahorita por equipos. Entonces al final la subo para que puedan checar la lista y verifiquen con qué compañeros van a tener que trabajar. Va a ser una presentación referente a diversas enfermedades, porque es como ahorita le estábamos platicando, hay cosas que no están o les falta quizá comprender porque tampoco conocen cómo se comporta cierta enfermedad. Entonces, para poder dar un buen plan de alimentación, un buen tratamiento, ya sea para curar o para prevenir, necesitamos saber cómo actúan las diversas enfermedades. Para esto necesito etiología, algunos datos de laboratorio, obviamente siempre dándole prioridad al tratamiento nutricional. Sí, los equipos ya están conformados, ya están las diferentes enfermedades que vamos a tocar. Entonces ya nada más va a ser cosa que las revisen. Ante cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, lo que necesiten respecto a esa y bueno, a todas las actividades que vienen, por favor comuníquense conmigo, no lo dejen, no lo vayan dejando de tengo esta duda y ya perdí mi tiempo y lo subí mal. No. Ocupen su tiempo bien, inviértanlo bien, entonces para eso pregunten siempre antes. Para el foro, para lo que es la primera actividad, lo que es el foro, es en donde vamos a ocupar los equipos para que me hagan una presentación como esta, en PowerPoint, en Spreadsheet, lo que ustedes decidan, pero va a ser una presentación. El punto, y no les estoy pidiendo para esta actividad, de una vez aclaro, no estoy pidiendo que hagan aportación a sus compañeros, estoy pidiendo que suban la presentación y que comenten, que hagan una pequeña reflexión sobre esa presentación o sobre cómo vieron ustedes la actividad, porque lo que me interesa es que ustedes vuelvan a entrar no para hacer una aportación a los compañeros, sino para poder obtener la información que van a subir todos los equipos. Ustedes bajen esa aportación de cada uno de los equipos. Si a ustedes les tocó, por ejemplo, hipertensión, bueno, entonces bajen la aportación de los que van a hacer insuficiencia renal, de los que van a hacer hipotiroidismo, de los que van a hacer, bueno, vienen diferentes enfermedades. Entonces bájenlas todas para que ustedes complementen su manual con la información de cómo actúan las diferentes patologías. Pueden, aquí les voy a pedir que cada quien suba la presentación para que sepa, muy bien, para que obtengan su calificación. Yo sé que va a ser la misma para todo el equipo, pero sí, para poder asignárselas como debe de ser, necesito que en plataforma, bueno, no por mí, sino ya por lineamientos de la escuela,
esté marcado que todos hicieron alguna actividad. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Porque ya ahora sí vamos a despedirnos. Ok, sí. Va a ser un cuadro dietosintético. Para esta actividad de la evidencia de aprendizaje es un cuadro dietosintético y una tabla de equivalentes por cada distribución de energía. Por ejemplo, para 1500 calorías, las 1500 calorías lleva su propia fórmula dietosintética y su propio cuadro de distribución de equivalentes. La de 1800 kilocalorías lleva su propia distribución de equivalentes y su fórmula dietosintética, y la de 2000 kilocalorías lo mismo. En total son 3 cuadros y 3 distribuciones de equivalentes para las dietas de papilla, blanda, normal y enteral. Ya que si cada quien quiere hacer un cuadro y una distribución por cada dieta, adelante, lo pueden hacer. Y recuerden, la distribución no necesariamente tiene que ser la que viene en el PDF. Ustedes me pueden hacer la distribución que prefieran. 60-20-20, 50-20-30, 60-15, o sea, ustedes varíenla. Ustedes pueden hacer la distribución que prefieran. Y bueno, de preferencia procuren no incluir colaciones, puesto que, como les mencionaba, en un hospital es muy difícil que se manejen las colaciones. Procuren hacerla así, nada más como cuestión de práctica. Digo, sí pueden hacerme una, por ejemplo, con colación, digo, no hay ningún problema. Bueno, chicos, gracias por su participación. Seguimos al pendiente, seguimos en contacto y por favor no duden en comunicarse conmigo para cualquier situación que se presente. Es mejor que lleguemos a una solución antes que ya cuando tengamos el tiempo encima. Y esténse al pendiente que vamos a tener otra videoconferencia para las siguientes unidades y para ver las enterales comerciales. Buenas noches, chicos. Descansen. Éxito a todos pueden.